Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, cada cual en los usos horarios que les ha tocado en función del país donde viven. Soy José Luis Merlín y hoy comienzo el ciclo de conferencias públicas en relación con mis clases de composición musical. Algunas preguntas frecuentes que me hacen los futuros alumnos cuando quieren comenzar a tomar las clases de composición. Una pregunta típica. ¿Las clases son con la presencia de usted? O sea, con mi presencia. Sí, las clases son con mi presencia tanto en la modalidad de clases individuales como colectivas. Las clases del curso preparatorio podrían realizarse con la presencia de otro profesor. Los profesores del curso preparatorio están altamente calificados y en general son discípulos míos. Segunda pregunta frecuente que me hacen. ¿Qué duración y frecuencia tienen las clases? Bueno, hay diferentes planes y por supuesto con diferentes precios. Lo recomendable es contratar el plan de 1 hora de clase por semana. Habrá clases que por lo puntual de lo que se desarrolla, es posible desdoblarla en 2 medias horas en la misma semana. Esto es muy importante y muy provechoso. Esto se da generalmente en las primeras semanas del curso, donde se definen pequeños elementos que deben ser practicados para pasar a los próximos. Esta flexibilidad de hacer 1 hora por semana o 2 medias horas en la misma semana posibilita una fluidez importante. También hay un plan de 2 horas semanales para alumnos avanzados o para alumnos que quieran progresar rápidamente en los conocimientos. Por último, hay un plan de media hora semanal para alumnos que disponen de poquito tiempo para el estudio. Pregunta frecuente número 3. ¿Cómo es la metodología en general del curso? Hay que puntualizar que esta metodología no apunta solamente a las definiciones o a los aspectos racionales de los elementos del lenguaje, sino a un entrenamiento auditivo con el agregado del canto, teniendo en cuenta que todo aprendizaje es un proceso neurológico. Y en este sentido hay que aplicar los principios de las neurociencias para el aprendizaje. Uno aprende con más facilidad si el aprendizaje se vincula con lo emocional. También este entrenamiento hay que hacerlo sobre el instrumento principal de cada alumno para que pueda familiarizarse con todo lo aprendido y también poder aplicarlo en la composición y en la improvisación. Cuarta pregunta frecuente. ¿Las clases son personalizadas o se sigue un temario y secuencia preestablecidas? Bueno, lo primero que hay que considerar es que cada alumno posee una historia particular, única, diría. El perfil del alumno está definido por su formación musical anterior, por sus gustos estéticos, por su propia historia vital, si nació y se desarrolló en un entorno de ciudad o en un entorno campesino. También tiene relevancia lo que está acostumbrado a escuchar, y es aquí donde yo puedo también proponer músicas de otros estilos para incrementar la capacidad creativa y estética del alumno. Dicho esto, concluyo que cada alumno hará un camino propio, diferente, pero por supuesto deberá estudiar también los aspectos comunes a todos los alumnos. Podemos decir que a grandes rasgos
La diferencia será metodológica y no de contenidos. Y habrá un respeto absoluto a la creatividad del alumno. Ya esto es una cuestión ética de parte del profesor. Todos los alumnos hacen un camino propio, pero todos estudiarán y desarrollarán las herramientas y metodologías compositivas. Quinta pregunta frecuente. ¿Cómo se organiza el camino individual de cada alumno? Lo primero que yo hago cuando un alumno se comunica conmigo para comenzar las clases es concertar una entrevista por videoconferencia para conocer el perfil y la situación particular de ese alumno. Con esta información yo elaboro un plan de estudios. Hay que tener en cuenta también que ese plan de estudios es abierto en cada momento porque cada paso que se da puede abrir diferentes caminos y no podemos aferrarnos a un programa rígido que no tome en cuenta la evolución de cada alumno en cada momento. En esa primera entrevista yo les haré las siguientes preguntas. Primero, ¿usted es profesional o amateur en la música? ¿O aficionado en la música? Segunda pregunta. Si es profesional, entonces describa su actividad como músico. ¿Qué instrumento o instrumentos toca? Si ya ha compuesto música y, por supuesto, en este caso, que me muestre sus composiciones. Además, quiero saber si puede leer partituras en claves de sol, en fa, en cuarta línea, en do, en tercera línea. Si sabe escribir sus ideas musicales. Tercero, si es aficionado, entonces le pediré que describa su actividad principal, si dispone de tiempo para estudiar, si ha sido formado en las herramientas del lenguaje musical, si ya ha compuesto algo, que me lo muestre, que me diga también cuáles son sus apetencias musicales y que haga una descripción de cuáles son sus objetivos con la música. Cuarta pregunta. Una breve descripción de la música que habitualmente escucha. Quinto, es muy importante para mí saber si el alumno canta. Este es un punto muy, pero muy importante porque en las clases yo invito a los alumnos a cantar todos los ejercicios y todas las composiciones que se hagan. Cuando trabajamos los corales a cuatro voces, los alumnos cantarán cada una de ellas y también cantarán los esquemas armónicos de las líneas fundamentales. Una puntualización. Aprender a hacer corales a cuatro voces es la base fundamental para después saber orquestar, entre otras cosas. Sexta pregunta. Y por último, le preguntaré si en el pasado ha estudiado composición y que haga una breve descripción y evaluación de su experiencia. Seguramente a través de la charla aparecerán más preguntas para poder hacer un diagnóstico preciso. Y los futuros alumnos podrán preguntar todo lo que quieran saber, por supuesto. Faltaba más. Después de esta primera entrevista, me tomo unos días para elaborar un plan y una secuencia de temas de estudio. Generalmente recomiendo a todos los alumnos de cualquier situación que empiecen estudiando los fundamentos del contrapunto, porque esto garantiza muchas cosas positivas en el desarrollo posterior de los temas a estudiar. Hay una tendencia general en algunos tratados de composición en darle un lugar preeminente a la armonía en detrimento de la melodía. Haciendo los ejercicios de contrapunto, el alumno aprende a pensar también melódicamente y se consolida el conocimiento auditivo de los intervalos. Y por supuesto, a cantarlos. Y como epílogo de este capítulo de contrapunto, se entrena al alumno en escuchar dictados contrapuntísticos a 2 y 3 voces. Todo aprendizaje es un proceso neurológico, eso no hay que olvidarlo nunca. Y lleva tiempo la asimilación. No alcanza con saber los conceptos o las definiciones. Eligiendo bien los procesos se logran resultados espectaculares en el manejo de los sonidos y la relación entre ellos.
Sexta pregunta, frecuente. O sea, ya terminé lo de las preguntas a los alumnos. Sexta pregunta frecuente que me hacen. ¿Es necesario saber leer y escribir música para aprender composición musical? La primera consideración que hay que hacer es que hay mucha gente que compone sin saber leer ni escribir partituras de música. En realidad, esa gente ha estudiado música por su cuenta, escuchando, comparando, tratando de sacar canciones con su instrumento y dejando aflorar melodías propias, etc. Esta también es una manera de estudiar, sin pasar por los cánones formales de saber escribir y leer música en pentagramas y sin saber los nombres de los procesos, que yo considero que es muy importante saber los nombres de los procesos, pero con que los sepan usar también es suficiente para mucha gente. Como ejemplo, recuerdo que yo conocí una persona en la localidad de La Florida, no recuerdo su nombre lamentablemente, en la provincia de San Luis, en la Florida, que hacía poesías siendo él analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, y sus poesías se las anotaba a su esposa, que era la maestra de la escuela de ese pueblo. La calidad de sus poesías era increíble y simplemente relacionaba su mundo interior con sus observaciones del paisaje terrestre y cósmico, y relacionaba todo con lo humano. Esto es un ejemplo que demuestra que una actividad artística se puede hacer sin conocer las doctrinas académicas. Dicho esto, puedo asegurar también que no está de más saber las doctrinas académicas y el método de lectura y escritura de música, porque nos abre caminos no solamente para conocer 7 siglos de música escrita, sino también nos provee de una metodología de análisis musical insustituible. Con relación a los alumnos que nunca aprendieron a leer y escribir en el lenguaje musical convencional y están interesados en aprenderlo, dispongo de un curso de iniciación al lenguaje muy dinámico y divertido, destinado a conocer los rudimentos del lenguaje de lo más sencillo a lo más complejo, complicado. Con relación a los alumnos que no les interesa aprender la lectura y escritura del lenguaje convencional, debo decir que se puede aprender música desde los fundamentos básicos sin necesidad de saber leer y escribir. Este grupo generalmente lo componen personas que hacen canciones populares y para ellos dispongo de métodos no convencionales para que a través de su voz y su instrumento puedan conocer los elementos estéticos y técnicos básicos de los procesos melódicos y armónicos básicos para sus propias composiciones. Para este grupo se trabaja con secuenciadores de sonidos para los arreglos de sus canciones. Séptima pregunta frecuente. ¿Es necesario saber tocar el piano para tomar este curso? Hay una idea muy arraigada en muchos músicos que piensan que es necesario saber tocar el piano para aprender composición. Según mi experiencia personal, desde que era estudiante y ahora que soy profesor y compositor, considero que no es necesario, aunque no estaría de más. Con los instrumentos electrónicos informáticos actuales podemos realizar todos los cursos de composición sin que sea necesario ni obligatorio el tocar instrumentos de teclado. La ventaja que tienen los teclados es que la disposición de las teclas está organizada de manera muy gráfica, de izquierda a derecha y de grave a agudo. Una nota por cada tecla y de manera lineal y biunívoca. Esto facilita ciertas cosas. Como en mi curso el instrumento principal es la propia voz, que es el instrumento más hermoso que nos ha dado la naturaleza, en realidad. Los demás instrumentos, incluyendo los electrónicos informáticos, ayudan a la formación interactuando inteligentemente con el alumno. En conclusión, no es necesario saber tocar instrumentos de teclado. Pasemos a la próxima.
Octava pregunta frecuente. ¿Cómo se desarrollan las clases? Como dije anteriormente, el desarrollo de las clases depende de cada alumno, pero generalmente podemos dividir las clases en partes que incluyan principalmente el desarrollo auditivo, el aprendizaje de recursos melódicos, armónicos, darle prioridad al canto de todos los procesos y vincularlos con nuestros instrumentos principales. Yo trato de que todos los conocimientos entren por el oído y luego desarrollar los aspectos técnico-formales para conocer los límites y los ámbitos de desarrollo de cada capítulo, de cada elemento que estamos estudiando. También le doy prioridad al hecho de sacar canciones de oído, canciones populares antiguas y actuales, para aprender de manera amena y efectiva todas las funciones armónicas, tonales, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el lenguaje musical a través del tiempo. Y al sacar las canciones aprovechamos este proceso para desarrollar los métodos de acompañamiento de esas melodías, o sea, el estudio de las posibles texturas, y que los alumnos puedan cantarlas acompañándose con su instrumento principal de manera efectiva. Más adelante, estos métodos podrán ser aplicados para poder realizar orquestaciones sencillas o complejas de las composiciones que vayan creando. También destino un tiempo de cada clase al análisis de composiciones de compositores célebres. El análisis armónico, melódico, formal nos provee muchísima información valiosa para conocer herramientas que podríamos utilizar en nuestras propias composiciones. Es muy importante que los alumnos reconozcan estructuras y también qué función cumplen esas estructuras dentro del esquema general de la obra o de la canción. Hay que definir, vincular y relacionar las siguientes funciones formales: tema principal, tema secundario, desarrollo, variación, introducción, coda, estrofa, estribillo, etc. Una vez que las canciones están sacadas con sus acordes y su melodía, entonces ahí empieza un trabajo de reconocimiento de las funciones armónico-tonales formales. Bueno, ahora pasamos a la próxima pregunta frecuente, que es la novena. ¿Se puede aprender a componer con solo la lectura y el estudio de libros, métodos de armonía o de composición publicados? Bueno, esta es mi opinión, Bueno, en realidad todo lo que digo es mi opinión. Hay otras opiniones. Los métodos publicados, algunos de importantes compositores, pueden servir como consulta de determinadas temáticas, pero nunca sirven para aprender en su totalidad el oficio de compositor. Es muy importante entender qué significa la palabra aprender. Eso es insustituible la interacción entre el alumno y el profesor de manera bidireccional. Esto no lo provee el libro. El libro funciona en una única dirección, sin que el alumno pueda intervenir en el proceso de diálogo permanente necesario e insustituible con el profesor. El profesor tiene que saber interactuar de manera positiva con el alumno. Entonces, concluyo, los métodos publicados sirven como consulta, pero no como método de estudio integral. Técnica y estética, dos palabras importantísimas en todo esto. Son palabras del acervo filosófico. Todo discurso musical está formado por elementos que podemos clasificarlos o definirlos como principios antagónicos o complementarios. Por ejemplo, reposo, tensión, repetición, novedad, sorpresa, contraste, variación, desarrollo, coda o epílogo. Todo esto debe introducirse en frases, con sonidos,
y son términos comunes a todas las bellas artes, como la pintura, la escultura, el teatro, la novela, o sea, la literatura, la danza, la poesía, la arquitectura. Bueno, y concluyo esta conferencia con algunas consideraciones generales, que no son preguntas que me han hecho, pero son consideraciones que quiero hacerlas en esta primera conferencia. No hay dudas de que hoy en día la música participa en muchos espacios creativos. Música para instrumentos solistas, para agrupaciones pequeñas, medianas y orquestas sinfónicas. Música que acompaña al canto en poesías y prosas, que acompaña imágenes, historias cinematográficas, obras coreográficas, spots publicitarios, como fondos en recitado de poemas, etcétera, etcétera. La música siempre ocupó un lugar central en la vida comunitaria. Y hoy en día lo sigue haciendo. La música no es un adorno opcional en la vida de la gente. La música es tan necesaria como el aire, el agua o la comida. Funciona como alimento espiritual para el ser humano. Y esto es transferible a todas las actividades artísticas. La metáfora en general, funciona de manera contundente en el lenguaje entre los seres humanos. Tiene una fuerza muy poderosa en la transmisión de emociones, conceptos e ideas. Por ejemplo, un degüello de soles muestra la tarde. Repito, un degüello de soles muestra la tarde. Este párrafo de un poema de Atahualpa Yupanqui es una metáfora mucho más fuerte que la que puede dar un físico al describir el proceso óptico de un atardecer, por ejemplo. No estoy en contra de la ciencia, es más, yo tengo un pensamiento bastante científico, entre otras cosas, por haber sido estudiante de física en la universidad. No estoy en contra de la ciencia, pero la ciencia tiene una vida de actuación que a veces es complementario con el arte, pero a veces no. Si queremos mandar un robot a Marte con pocos centímetros de error, como ya se ha hecho varias veces, más vale que apliquemos las ciencias puras y no las metáforas. La metáfora sirve para otras cosas, y entre ellas para comunicarnos con nosotros mismos, porque la metáfora es el lenguaje del alma. La ciencia, la tecnología y las artes van de la mano muchas veces, entre otras cosas, para la creación de instrumentos que ayuden a la creación. Tenemos muchas ventajas en esta época, y una de ellas es el uso de recursos informáticos como los ordenadores o computadoras, los programas de edición de partituras, los que generan sonidos y organizan secuencias, etc. Todos resultados tecnológicos de primer orden que además nos permiten, por ejemplo, estudiar composición. Bueno, aquí termina el primer capítulo del ciclo de conferencias públicas que iré ofreciendo periódicamente. Si quieren más información, por favor, escríbanme a mi dirección de correo electrónico, joseluismerlin, todo seguido, @gmail.com, o a mi WhatsApp 0034-649-809-834. De todas maneras está al pie de este vídeo. También pueden mandar mensajes haciendo preguntas que las iré respondiendo a medida que vaya publicando las siguientes conferencias públicas. Bueno, hasta aquí llegué. Hasta la próxima. Que sean felices y viva la música.